Muy buenas, en este video tutorial vamos a seguir trabajando con las sentencias de manipulación de datos. En este caso en concreto vamos a ver cómo funciona la sentencia de actualización, cuya sintaxis empezaría con la palabra update. Pondremos el nombre de la tabla, después ponemos la palabra reservada set para indicar en cada uno de los campos, ¿no?, el nombre del campo, y con el símbolo igual pondremos el valor para ese campo. Podremos poner más de un campo, es decir, podremos inicializar valores o actualizar valores de diferentes campos a la vez en la misma sentencia. Siempre la sentencia, como hablamos en el delete, el where, pondríamos las condiciones que queremos donde se apliquen esas actualizaciones, y si no se pone ningún where, recordad, esa actualización se haría para todos los registros de la tabla, al no poner ninguna condición, ¿vale? Cuando actualizamos registros donde las condiciones están en la misma tabla es muy fácil porque solamente tenemos que disponer esas condiciones en el where, ¿vale? Sin embargo, cuando vamos a actualizar registros de una tabla, pero necesitamos en las condiciones poner algunos campos que están en otras tablas, es necesario, como hemos visto también en las sentencias delete, pues relacionarlas de forma conveniente a través de su clave primaria y claves ajenas, o bien usar también subconsultas. Vamos a trabajar en MySQL, seguimos, y para ello también vamos a ver una forma de restaurar, en este caso, la base de datos, como hemos estado trabajando anteriormente con diferentes sentencias de manipulación como el de insert y delete. Vamos a borrar la base de datos de casa, ¿vale? Podemos borrarla entera, completamente, ¿vale? Drop schema, la borramos. Y lo que hacemos ahora es ejecutar el script completo de nuevo. De tal manera que cuando yo le dé aquí a refrescar, vuelvo a tener todas las tablas iniciales, ¿vale? Con todos los datos cargados de forma inicial, ¿vale? Ya todo lo que hemos borrado, registros que hemos estado practicando antes con el delete, pues ya no aparecerían otra vez, ¿vale? Volvemos a cargar. Vamos a hacer esta sentencia de actualización. En este caso nos dicen que actualicemos la fecha de reparación con la fecha actual del sistema. Es decir, cuando se acaba una incidencia, pues me tiene que actualizar con la fecha de hoy, ¿vale? Que estaba adjudicada, en este caso nos dice al usuario, ¿vale? De número 10, 110. Bien, vamos a ir, como siempre hemos dicho, con el select para ir mostrando, ¿vale? Antes de hacer un update, un delete, siempre es bueno ir de menos a más y vamos a ir mostrando poco a poco lo que vamos haciendo. Pues vamos a hacer un select, en este caso vamos a mostrar todo lo que hay en incidencias para saber lo que tenemos qué campos son los que necesitamos, ¿vale? Necesitamos al usuario que tenía adjudicada, en este caso, ¿vale?, la 110, ¿vale? El usuario en num repara son los que están actualizando, ¿vale? Pues si yo me voy aquí a la columna num repara, tengo estos valores, es decir, el usuario 110 estaba, digamos que tenía una, fijaos que ya tiene dos finalizadas, ¿vale? Por lo tanto tiene la F repara ya con valores, pero tiene una que es adjudicada, ¿de acuerdo? Entonces si está adjudicada se está refiriendo precisamente a esa. Pero claro, nosotros no tenemos que identificarlo aquí en la tabla y mirar el número de ID de la incidencia, sino que tenemos que llegar a conseguir este registro a través de condiciones, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer es precisamente comparar por el estado, ¿vale? En este momento sácame todas las incidencias donde el estado sea adjudicada. ¿De acuerdo? Ya sabemos que la incidencia tiene que estar adjudicada, pero también tenemos que decir a quién, ¿no? Nos lo dice el enunciado. Está adjudicada al usuario de número 110, es decir, y el num repara, que es que el usuario que la está reparando es 110. Bien, con esto, si esto lo ejecutamos, ya tenemos que llegar a ese dato, ¿vale? ¿Lo veis? Justo el num repara es este, está adjudicada, pues nos están pidiendo que actualicemos la fecha de reparación,
este campo, frepara. ¿Y con qué valor? Con la fecha actual del sistema. ¿De acuerdo? Tenemos que actualizarlo con la fecha actual del sistema. Eso, recordad que teníamos la función curDate, ¿vale? Que nos devuelve la fecha actual. Entonces, ya no me interesa ahora el select, en este caso, sino que tendríamos que pasar al update. Borramos todo esto, porque ya tenemos localizado el registro que vamos a actualizar. Y ponemos update incidencia. Y ahora bien, tenemos que poner, ponme este valor, set, en el campo f repara. Lo tenemos aquí, ¿vale? Que ahora mismo está a null. Pues bien, como ya se ha terminado la incidencia, inicialízame ese valor y no le introducimos una fecha nosotros, entre comillas, ¿vale? Sino que nos está diciendo que coja la fecha actual del sistema. Con curDate, nosotros estamos cogiendo ese valor. Por tanto, si yo esto lo ejecuto, me va a obtener, me va a hacer esa actualización, ¿lo veis? Una fila afectada, ejecutando el update, y si ahora yo hago un select vamos a ver la sentencia, ¿vale? Que hemos actualizado con el valor actual del sistema, ¿vale? En f repara sería este de aquí, ¿vale? El que era id3, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ir un poco más allá y vamos a decir que además de poner la fecha, que por supuesto ya si se ha finalizado, el estado también tiene que haber cambiado. ¿Por qué no podemos hacer esto en la misma sentencia? Obviamente se puede, es decir, set frepara a curDate, pero además ponme el campo estado a finalizada, puesto que ya no está adjudicada, ¿vale? Yo le estoy diciendo que ponga con el valor set, con la palabra set, este campo que me lo ponga con la fecha actual y este campo me lo ponga a finalizada. Pero ojo, como condición, previamente, la incidencia estaba adjudicada, ¿vale? Con lo cual, yo voy a ejecutar esto, ya tengo la fecha actual del sistema en ese campo, ¿vale? Pero ahora me tendría que poner tanto esto como este. Entonces, si ejecutamos, volvemos a hacer una row afectada, pero ahora, cuando ejecutamos y vemos los valores de incidencia, este registro tiene, ya hemos cambiado el estado a finalizada, la fecha actual del sistema, ¿vale? Y hemos podido cambiar dos campos de la misma tabla de incidencias a la vez, ¿de acuerdo? Bien, continuamos con otra sentencia, que en este caso es incrementar en un punto la valoración de las reparaciones que abrió el usuario de nombre Soledad, ¿vale? Es un usuario, en este caso, que abrió incidencia, ¿de acuerdo? Por tanto, vamos a hacer un select de la tabla de incidencia y vamos a ir de menos a más, como siempre. Tengo aquí todas las incidencias, ahora me interesa saber cuáles son las que abrió un determinado usuario, ¿verdad? Por lo tanto, para saber ese determinado usuario, a mí me están dando que su nombre es Soledad. Bien, el nombre del usuario en la tabla de incidencia no lo tengo. Tengo solamente quien ha abierto el num cliente, sí que podría tener su número, pero no puedo irme a la tabla usuario, descubrir su número y pegarlo aquí como una condición, ¿no? Sino que me obligan a utilizar la tabla usuario, y obviamente, si pongo dos tablas, tendré que tendremos que unirlas por num cliente, porque es el usuario que pone la incidencia, ¿vale? Nos está diciendo que abrió el usuario de nombre Soledad, pues entonces es num cliente que coincida con número de la tabla usuario. Y ahora sí, como ya puedo usar la tabla usuario, el nombre, ¿vale? Vamos a tabla usuario
y vamos a ver qué datos tenemos aquí. Campo nombre, y aquí tenemos el nombre que sería Soledad, ¿vale? Pues, es decir, que coincida con este literal que estamos poniendo, porque nos lo da el enunciado, ¿vale? Con esto yo ya estoy pudiendo utilizar en el where un campo de la tabla usuario, ¿vale? Y como me están diciendo que actualice, incrementar en este caso, es lo mismo, vamos a actualizar en un punto la valoración de las reparaciones, eso está en la tabla de incidencia, ¿vale? Valoración de las reparaciones, si nos fijamos, lo tenemos aquí, ¿vale? Esa columna, valoración reparaciones, ¿lo veis? En aquellas que están finalizadas ya tienen una valoración. No las que no han finalizado, por supuesto, que está el campo anul todavía. Pero una vez se finaliza una incidencia, pues el cliente que abrió, el usuario de un cliente que abrió la incidencia, le da una valoración a esa reparación, ¿vale? Pues a nosotros nos interesa incrementar en un punto la valoración de aquellas reparaciones que abrió esta usuaria llamada Soledad, ¿vale? Por supuesto están finalizadas, ¿de acuerdo? Eso de que estén finalizadas, pues lo vamos a añadir como condición, ¿vale? Aunque ya estamos viendo que obviamente tienen que tener un valor ahí, pero vamos a añadirle que el estado, perdón, que sí, el estado, campo estado, esté finalizada. Pues bien, en este caso ya solo nos quedaría convertir esto en un update, que es donde queremos nosotros sumarle un punto en esa valoración reparación. Convertimos el select asterisco from en un update, ¿vale? De la tabla incidencia. En este caso va a participar otra tabla usuario, pero no afecta en el caso en el que vamos a poner nosotros qué valores vamos a modificar. Y en este caso ponemos que valoración de la reparación sea igual a valoración reparación, el que tiene, más un punto, ¿vale? El valor que tenía más un punto. Con lo cual, no hace falta aquí hacer como hemos hecho antes en el delete, ¿vale? Diferenciar. Simplemente estoy usando estas dos tablas y ahora en el set estoy indicándole que me actualice este campo, que por supuesto no tiene ninguna complicación, pertenece a incidencia, y le aumente al valor que tenía un punto. Se lo tiene que aumentar a estas dos, a la 11 y a la 15, a las dos incidencias. Ejecutamos este update. Nos dice dos filas afectadas, con lo cual yo me voy otra vez a incidencia, y si nos ha aumentado 1, ¿vale? Y en este caso también el de 108, ¿vale? A la 11, pues también le hemos aumentado de 6 a 7, ¿de acuerdo? A esos dos registros, si queremos volverlo a lanzar, a la 15 le sumiríamos uno más, se convertiría en 10, y a la 14 en este caso, ¿vale? Le sumaríamos uno más, que serían 8, ¿vale? Perdón, la 11 y la 15. Sumiríamos a 8 y a 10 respectivamente. Vamos a lanzar otra vez la sentencia. Se vuelven a actualizar dos registros, los mismos dos, y hemos aumentado en la 11 a 8, ¿vale? En la 15 a 10, ¿de acuerdo? Que son los dos del usuario en un cliente 108. Y en este ejemplo vamos a ver otra sentencia update en el que tendremos que utilizar también dos tablas, pero en lugar de ponerlas directamente en la sentencia principal update, como hemos hecho en lo anterior, vamos a utilizar una subconsulta. De esa manera, recordad, no hace falta unirlas en el where o con un join, puesto que vamos a hacer una subconsulta que nos devuelve una serie de valores. Esos valores tienen que estar siempre en el mismo rango, en el mismo dominio que el campo que vamos a comparar fuera. Bien, comenzamos diciendo que entonces para aumentar en 10 los puntos de coste de las incidencias que ha aprobado el técnico de nombre Juan. Nosotros vamos a ver entonces qué hay en la tabla de incidencia.
y podemos ver al campo al que se refiere que tenemos que incrementar, que sería puntos coste, este de aquí, ¿vale? Cada incidencia, cuando un cliente la abre, el técnico que la aprueba, pues se le asigna o le cambian los puntos de coste que equivaldría a hacer esa incidencia, ¿vale? Pues pintar una habitación, en este caso, se le ha asignado, en este caso al estar abierta, todavía no está aprobada, pues el cliente le puso que como puntos de coste valdría 30. Eso sí, cuando se aprueba, quien la aprueba es el N técnico, ¿vale? Recordad que tenemos una tabla técnico en la cual tenemos solamente 3 registros con un número, el número de técnico y su nombre. Además está completo, ¿vale? En el mismo campo, nombre y apellidos. Bien, es necesario comprender lo que nos está pidiendo para saber que el N técnico, cada una de las incidencias, la F aprobada es cuando se aprueba por este técnico, ¿vale? Y el campo puntos coste es lo que cuesta de hacer esa incidencia para ver qué usuario reparador le interesa o no hacerla. Pues bien, nosotros necesitamos aumentar en 10 estos puntos coste, pero para aquellas incidencias que haya aprobado el técnico de nombre Juan. Vale, pues sabemos que tenemos que hacer un update en la tabla de incidencia, puesto que el campo puntos coste está ahí. Pero, ¿cómo podemos obtener? Y en la tabla de incidencia, obviamente, tenemos el campo N técnico, que es el que sirve de relación con el número de técnico de esta tabla. Y, puesto que ahí tenemos el nombre y se nos da ese nombre, nosotros vamos a empezar con esta tabla diciendo select, asterisco from técnico, where, el nombre, nos dicen, fijaros, solamente el nombre, no apellidos. Pues entonces existe el operador like, y no pondríamos un igual, puesto que si ponemos un igual y luego aquí ponemos Juan y ya está, eso no nos va a encontrar nada. Es decir, si yo esto lo ejecuto así tal cual, incluso con un like o con un igual, ¿qué me va a encontrar? Nada, no hay nadie que coincida con este valor, con Juan. Pero para eso existe un comodín que es el porcentaje, es decir, Juan y por detrás de Juan que vengan los caracteres que quieran, ¿vale? Que sean cualquier carácter a partir de Juan. Ya entonces, seleccionando esto y ejecutándolo, ya sí obtenemos esto. Y bien, ¿para qué quiero obtener esto? Pues obviamente para obtener su número, ¿vale? No me interesa todos los campos, sino solamente el campo número. ¿Y por qué? Porque si esto ya lo tengo aquí, y ya puedo obtener solamente el número 10, esta sentencia me obtiene ese número 10, ¿vale? Esto, obviamente, solamente hay una persona ¿vale? Que el técnico cuyo nombre sea Juan, en este caso, ¿vale? Lo que vamos a hacer es incluir esto en nuestra sentencia de incidencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a decirle que que ha aprobado, es decir, que ha aprobado ese técnico, significa que el estado de la incidencia, ¿vale?, esté aprobada. ¿De acuerdo? Ya tenemos ahí una condición, ¿vale? Y ahora, el técnico de nombre Juan, es decir, and, otra condición es que en incidencia yo tenía N técnico, ¿vale? ¿Podemos poner un igual porque solo va a traer un valor esta subconsulta? Pues sí, podemos poner ese igual, puesto que nos estamos asegurando que no va a haber varios técnicos de nombre Juan. Si los tuviéramos, ojo, pues esto cambiaría, ¿vale? Tendríamos que utilizar, si imaginamos que tenemos varios técnicos cuyo nombre es Juan, y se va a hacer este aumento a todos los que haya aprobado esos técnicos, los 2, 3, 4, los que haya que se llamen Juan. Pues cambiaríamos esto por un in, si vamos a obtener en esta subconsulta dentro de estos paréntesis varios valores, ¿vale? Ahora mismo estamos seguros de que solamente vamos a tener un técnico que se llama Juan, y como no especificamos los apellidos, le ponemos esto, ¿vale? Bien, pues con esto yo ya estoy obteniendo las incidencias que están aprobadas por este técnico. Y aquí está, ¿vale? Es decir, ha estado aprobada y el técnico es el 10. Pues
puntos coste, es decir, a este 25, lo que le tenemos que hacer es incrementar, aumentar en 10. Ya me sobraría el select, puesto que ya hemos detectado qué registro es el que va a actualizar, y pondremos ya update, incidencia, y añadimos el set, que sería el campo puntos coste. Aumentaré a lo que tenía 10 puntos más. Con esto, ¿vale? Si teníamos 25, ahora al ejecutar esta sentencia vamos a obtener ya un 35, le debería poner, ¿vale? A la incidencia 12. Nos quedamos con ese número, nos dice que una fila afectada, haciendo el update, y vamos a hacer un select de incidencia y nos vamos directamente a la 12 para ver si efectivamente ha pasado de 25, ¿vale?, a 35, efectivamente. Si yo la vuelvo a lanzar para comprobar que efectivamente me vuelve a incrementar en 10 ese registro, vemos que efectivamente la 12 vuelve ahora a ser 45, ¿vale? Bien, pues con esto terminamos de ver las sentencias update. Recordad que cuando intervienen varias tablas se pueden hacer de dos maneras, o bien uniéndolas, ¿vale?, poniendo las dos tablas o las tres, las que sean necesarias en la sentencia principal, y para eso habría que unirlas en el where o en el join, si se utiliza join. Y otra forma sería utilizar subconsulta, es decir, comparar con algún campo, en este caso el campo unión, ¿vale?, con la otra tabla, y hacer una subconsulta de esos valores, ¿vale?, para que se incluya dentro. Es otra forma, que a lo mejor es un poco más sencilla para los que no entendéis muy bien cuando tenéis que unir las tablas cuando utilizamos más de una tabla. ¿De acuerdo? Espero que os sirva y nos vemos en el siguiente tutorial.